al señor Escalante. Señor Escalante, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Nos escucha ahora sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Ahora tal? sí lo ¿Cómo están? escuchamos y lo vemos ¿Qué muy bien. tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Ya ha finalizado el momento del sufragio. Seguramente en las próximas horas tendremos los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pero sin embargo a nosotros nos interesa conocer la realidad de la población del Callao, y usted, que es el especialista en políticas públicas, seguramente nos podrá ayudar para hacer este análisis de la problemática. Claro que sí. La primera pregunta que viene al tema es ¿cuál es el balance de las principales necesidades, ¿no?, que tiene la población del Callao para su nuevo gobernador, en todo caso? Bueno, creo que las principales necesidades son bastante complejas. El Callao tiene un carácter multidimensional frente a los problemas que plantea, tanto a nivel institucional, administrativo como judicial, en temas de corrupción, así como en temas de políticas públicas, pero a la vez también otros problemas, por ejemplo, de infraestructura, ¿no? Que también el Callao merece resolver, ya que existe una gran parte de la población chalaca que lamentablemente no cuenta, que por derecho le correspondería servicios básicos como son luz, agua, desagüe y acceso tanto a vial como telecomunicaciones, como son pistas, veredas, ¿no? Y telefonía, por ejemplo. Sí, en este contexto también es importante resaltar el nivel de articulación entre los diferentes escenarios, ¿no? Porque los poderes del Estado, pues a nivel nacional y a nivel subnacional también son relevantes. En este contexto, uno de los temas fundamentales es la seguridad. Si bien es cierto, se tiene que articular con las municipalidades. Digamos, ¿cuál es el escenario que se prevé para una política a nivel de la región? En temas de seguridad ciudadana, y debo mencionar que la seguridad ciudadana no son todos los problemas del Callao, sino se tiende a colocar a la seguridad ciudadana como un problema principal porque lamentablemente al Callao se le tiene con un estigma discriminatorio de que es un lugar con un alto nivel de criminalidad. Bueno, eso es falso. Bien, la de inseguridad ciudadana es muy homogénea en diferentes lugares del país y en el Callao no es la excepción. Por otro lado, la inseguridad ciudadana, contrario a lo que ha planteado, por ejemplo, desde gobernadores regionales y congresistas, de que se deben poner más patrulleros, más cámaras de seguridad, el tema de la inseguridad ciudadana no se combate de esa forma. Se combate planteando los problemas base que la inseguridad conlleva, que son, por ejemplo, la pobreza, así como también la violencia familiar, que son problemas muy asociados y que después devienen en problemas mayores, como son la informalidad, como es el desempleo, como es el embarazo juvenil, como es la deserción escolar, que después conlleva a la delincuencia y por ende a la inseguridad ciudadana. Los candidatos, lamentablemente, el señor Ciro Castillo y el señor Miguel Cordano, no han planteado el problema de la inseguridad ciudadana desde sus problemas base, viendo cuáles son las causas de la inseguridad ciudadana, sino las consecuencias, que es la delincuencia, y bueno, han planteado que combatirla es poner estados de emergencia o poner más policías en las calles. Bueno, no se combate de esa forma, ¿no? Aspectos Espero, estructurales, en diga, todo caso, diga. señor Escalante, claro. Ahora, el Callao tiene el potencial del aeropuerto. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se podría mejorar, digamos, para conectar la ciudad capital con esta provincia constitucional? ¿Qué acciones se requieren y serían prioritarias en ese sentido? La primera acción que se debería tomar para poder articular correctamente una fuente de ingresos vital para el Callao como es el aeropuerto, con Lima y el propio Callao como región, es eliminar de plano propuestas como la construcción de la vía expresa de Santa Rosa. Es una propuesta completamente desfasada, discriminatoria, que busca principalmente sacar a todas las personas del aeropuerto y llevarlas directamente a Lima, suprimiendo las posibilidades de desarrollo económico, de infraestructura y de desarrollo integral del Callao en temas de empleabilidad y de inversión privada. En ese sentido, yo creo que lo primero que se debería hacer para poder generar un desarrollo integral de las regiones de Lima, Callao, así como del gobierno central, es primero entablar un diálogo.
desde las bases ciudadanas hasta las autoridades locales y desde las autoridades locales al gobierno regional, a los gobiernos nacionales, perdón, a través de los ministerios, así como el Congreso y el Poder Ejecutivo, que es algo que en este momento no está pasando. Claro, Usted y me eso va acaba de también. mencionar algo importantísimo, como es el aeropuerto, y que los gobernadores regionales lo plantean como una fuente principal de desarrollo económico para el Callao, pero con propuestas como la vía expresa de Santa Rosa, lo único que vamos a lograr es que el Callao termine siendo una suerte de polo logístico, suprimiendo al Callao de posibilidades de desarrollo. Claro, y eso va también en la necesidad de la búsqueda de la descentralización en nuestro país, ¿no? Que no solamente se ve en las regiones, en el interior del país, sino también en la provincia constitucional del Callao. Se tendría que trabajar en ese sentido para potenciar a la ciudad puerto. Exacto, y aquí debo, de repente, no sé si llamarlo como una suerte de denuncia pública, es que propuestas como la vía expresa de Santa Rosa dejan de plano propuestas mucho más concretas e integrales, como es el Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao al año 2040, que es un conjunto de obras públicas que plantean de manera integral y basada en datos reales las infraestructuras que el Callao debería desarrollar, evitando problemas como concentrar la construcción de infraestructuras en zonas que están completamente urbanizadas, como es el Callao Sur. Sin embargo, zonas que necesitan de urbanización, como son Ventanilla y Mi Perú, que carecen en muchos lugares de pistas, veredas y de iluminación, agua y desagüe, están siendo completamente abandonadas. Es decir, o sea, de plano, en las propuestas públicas que los gobernadores regionales deberían de plantear, deben tomar en cuenta el factor discriminatorio que deja a una buena cantidad de chalacos sin derecho a acceso a beneficios básicos. ¿No? Por ejemplo, el Plan de Desarrollo Metropolitano plantea que el 25% de los chalacos, estamos hablando cerca de 1/4 de millón de personas, no cuentan con derecho, con acceso a luz, agua y desagüe. Y ni el señor Castillo ni el señor Cordano han tomado eso en cuenta. Entonces, si usted me pregunta a mí cómo yo encuentro las propuestas de los gobernadores regionales frente a las necesidades que el Callao plantea, yo las encuentro bastante pobres, ¿no? Deberían de repente profundizar un poco más en un análisis más sesudo a nivel de plano para saber qué es lo que realmente necesita el Callao y cómo se deberían solucionar esos problemas. Claro que sí. ¿Y cuál sería, en todo caso, la agenda pendiente respecto a lo que significa el puerto? Porque es un escenario bastante importante para el comercio de esta región. Sí, lamentablemente el puerto plantea muchas soluciones a nivel económico, pero plantea muchísimos más problemas. No es un secreto para muchas personas que una de las principales salidas del narcotráfico en el Perú es el puerto del Callao. Y lamentablemente esta es una realidad que hemos venido viviendo por casi 30 años y que no se ha tomado en cuenta políticas que permitan, ¿no?, un control para que el puerto se convierta en una fuente de ingresos legal y amplia a los chalacos, así como también plantear las soluciones para que el puerto pueda funcionar de una manera coordinada con la ciudadanía, ¿no? O sea, el puerto es una solución, pues hay que tratarla como una solución, no tratarla como un problema, que es algo que ha venido hablándose hasta el momento. Incluso se ha planteado de la construcción de un megapuerto, pero que lamentablemente no se está tomando en cuenta cuáles son las consecuencias ambientales de construir una infraestructura gigantesca que no va a tener bien la capacidad de desarrollo esperada, porque bueno, un megapuerto para un país como el Perú, que exporta un nivel de volumen que tranquilamente pueden salir tanto por el puerto del Callao como por el nuevo megapuerto de Chancay, no va a tener una enorme infraestructura que ni siquiera va a poder ser aprovechada al 100%. Ese dinero, Claro que sí. no debería ser más bien utilizado en otras propuestas para poder establecer plataformas de desarrollo económico para el Callao. Sin duda, importante el análisis que puede hacer Joan Escalante, especialista en gestión de políticas públicas respecto a lo que significa el Callao. Le agradecemos por toda la información, señor Escalante. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Cuídese. Muchísimas gracias por acompañarnos.